En el panorama financiero actual, la atención mundial se ha concentrado en la evolución reciente de los mercados bursátiles y en los cambios significativos que se han producido durante los últimos meses. En un entorno donde cada semana aparecen nuevos máximos históricos y donde diferentes clases de activos muestran un comportamiento ascendente casi sin interrupciones, resulta inevitable que surja una sensación de desconcierto entre analistas, inversores y observadores del sistema económico global. La pregunta que se repite en múltiples espacios, desde foros especializados hasta conversaciones informales entre aficionados a las inversiones, tiene que ver con la naturaleza de este impulso. ¿Estamos experimentando un crecimiento saludable o se está formando una burbuja que podría estallar en cualquier momento? El inicio del año ha sido especialmente llamativo. Los principales índices estadounidenses, que históricamente son utilizados como referencia del comportamiento general del mercado, comenzaron la nueva etapa con un ritmo de crecimiento acelerado. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 registraron incrementos cercanos al 10% en apenas unas semanas, comportamiento que normalmente se asocia a periodos de fuerte expansión económica o a etapas de alta confianza por parte de los inversores. Pero lo sorprendente no es solo el aumento porcentual, sino la consistencia con la que estos índices han ido marcando nuevos récords en intervalos muy cortos. Al observar más de cerca la composición de estos índices, se puede identificar a un grupo de empresas tecnológicas que ha tenido un desempeño particularmente sobresaliente. Estas compañías fundamentales para la infraestructura tecnológica moderna han visto crecer sus valoraciones a ritmos que superan con creces el promedio histórico. Algunas de ellas han alcanzado rentabilidades superiores al 40% o incluso al 80% en tan solo unos meses. Este comportamiento tan acelerado ha despertado todo tipo de interpretaciones. Para algunos, representa una manifestación natural del impacto de la innovación tecnológica. Para otros, es una señal temprana de que los precios están avanzando más rápido que los fundamentos. Mientras tanto, en el ámbito de los activos alternativos, el fenómeno es igualmente notable. Bitcoin, un activo que ya ha demostrado ser extremadamente sensible al sentimiento del mercado, ha vivido una nueva oleada de revalorización, superando el 60% de crecimiento en un periodo muy corto. Este movimiento ha reactivado el debate sobre su papel en el sistema financiero global, planteando nuevamente la cuestión de si su comportamiento refleja una tendencia estructural o una repetición de ciclos especulativos anteriores. Todo este entorno genera un escenario complejo en el que conviven optimismo, escepticismo y una inevitable sensación de incertidumbre. Los mercados parecen avanzar con fuerza, impulsados por varios factores, desde el desarrollo acelerado de tecnologías disruptivas hasta la percepción de que las políticas económicas han favorecido un flujo constante de liquidez. Sin embargo, esta misma combinación de elementos lleva a muchos a considerar que el avance podría no ser completamente sostenible. En medio de este contexto tan dinámico, una reciente reflexión pública proveniente del interior de una de las compañías más respetadas en el ámbito financiero ha logrado captar la atención global. Este análisis, presentado en una carta anual que examina la situación interna de la empresa y al mismo tiempo ofrece una lectura detallada del entorno económico más amplio, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan interpretar los movimientos actuales del mercado con mayor claridad y profundidad. La carta aborda temas clave que van desde la evolución del negocio operativo hasta una evaluación general del comportamiento de los mercados internacionales. Pero lo que la vuelve especialmente relevante es el momento en que aparece justo en un periodo de fuertes alzas, presiones especulativas y un notable desequilibrio entre las expectativas y los riesgos que enfrenta el sistema financiero. Uno de los elementos más importantes del documento es la advertencia sobre la forma en que los mercados han cambiado. Aunque el crecimiento tecnológico ha traído consigo herramientas más rápidas y eficientes, también ha incrementado la velocidad con la que el miedo o la euforia pueden propagarse a nivel global. La comunicación instantánea, sumada a la presencia masiva de plataformas de inversión accesibles desde cualquier dispositivo, ha convertido al mercado moderno en un espacio donde la reacción emocional puede desencadenar movimientos en cuestión de segundos.
Otro de los puntos fundamentales se relaciona con la apreciación generalizada de activos. La carta señala que aunque hay momentos en los que el mercado ofrece oportunidades extraordinarias, también existen fases en las que los precios tienden a alejarse significativamente de los valores razonables. Esta observación no se plantea como una predicción inmediata de caída, sino como una advertencia para recordar que la volatilidad no desaparece, simplemente permanece en silencio hasta que las condiciones vuelven a despertarla. El documento también destaca la importancia de la disciplina, la cautela y el análisis basado en fundamentos. En un mercado donde la especulación se ha vuelto más accesible que nunca, y donde incluso los inversores sin experiencia pueden asumir riesgos elevados con solo unos clics, la necesidad de mantener una estrategia sensata es más crucial que en décadas anteriores. Así, la primera parte de este análisis nos coloca en un escenario en el que los mercados viven una expansión notable, las valoraciones superan marcas históricas y varias clases de activos muestran un comportamiento que oscila entre lo impresionante y lo inquietante. Este entorno, a pesar de parecer estable en la superficie, podría esconder tensiones que solo se revelarán con el tiempo. Por eso la lectura crítica de cada señal, cada movimiento y cada cambio estructural se ha convertido en una tarea esencial para quienes desean comprender si este ciclo representa una nueva era de crecimiento o simplemente otro capítulo en la larga historia de los periodos de euforia financiera. A medida que se profundiza en el análisis del contexto financiero actual, resulta evidente que los movimientos del mercado no pueden explicarse únicamente por el avance de las principales empresas tecnológicas o por el renovado interés en los activos alternativos. Existe un trasfondo más complejo que sostiene, o en algunos casos distorsiona, el comportamiento del sistema económico global. Dentro de este marco, la reciente carta anual publicada por una de las compañías más influyentes del sector ha puesto especial énfasis en factores estructurales que ayudan a comprender tanto las oportunidades como las limitaciones del entorno financiero contemporáneo. Uno de los aspectos más destacados es la manera en que dicha carta se distancia de los documentos habituales publicados en años anteriores. A diferencia de informes estrictamente técnicos o centrados en métricas operativas, este texto incorpora una reflexión profunda sobre la dirección que está tomando la compañía y sobre los desafíos que enfrenta en un mundo donde la competencia, el tamaño del mercado y la evolución tecnológica están transformando de forma acelerada el panorama empresarial. El tono del documento refleja una mezcla de madurez, transparencia y una especie de resignación estratégica que se alinea con la realidad de muchas grandes corporaciones en la actualidad. A medida que una empresa crece, su capacidad para expandirse mediante adquisiciones o estrategias tradicionales se ve cada vez más limitada. El contenido de esta carta revela una conclusión contundente. Las oportunidades para mantener tasas de crecimiento extraordinarias se han vuelto escasas. Esta afirmación no se debe a un enfoque pesimista, sino a una evaluación realista del tamaño y la posición que algunas compañías han alcanzado. Cuando una organización se convierte en un gigante del sector, las adquisiciones pequeñas pierden relevancia y las adquisiciones grandes, si acaso existen, suelen estar fuera de alcance debido a su costo, regulaciones o competencia directa. Además, la globalización no siempre abre puertas, ya que en muchos casos los mercados internacionales no ofrecen alternativas que se ajusten a la magnitud del capital disponible o a los estándares de calidad y estabilidad que se buscan. La carta hace énfasis en que, dentro del territorio local, apenas queda un grupo reducido de empresas que podrían generar un impacto significativo en las finanzas de la corporación. Es un reconocimiento explícito de que las oportunidades realmente transformadoras ya han sido estudiadas al detalle y que no todas resultan convenientes o viables. En el ámbito internacional, la situación es todavía más limitada. Casi no existen alternativas que puedan absorber un volumen considerable de capital sin comprometer los principios y estrategias históricas de la empresa. Esto deja al gigante financiero en una posición particular, con una enorme capacidad para invertir, pero con pocas áreas donde hacerlo de forma significativa. Esta reflexión representa un cambio importante en la narrativa que tradicionalmente se maneja en el mundo de las inversiones. Durante décadas, muchas personas han visto a este tipo de compañías como modelos de crecimiento continuo,
capaces de expandirse sin límite. Sin embargo, el documento deja claro que incluso las organizaciones más sólidas enfrentan barreras cuando sus dimensiones superan los márgenes de maniobra disponibles dentro del mercado. Este reconocimiento explícito de limitaciones estratégicas es en sí mismo una muestra de madurez y transparencia que pocas empresas de gran tamaño se atreven a expresar con tal claridad. A pesar de esta declaración aparentemente restrictiva, la carta también subraya que el potencial de generación de valor no desaparece. Aunque las oportunidades de adquirir nuevas empresas se hayan reducido, el rendimiento operativo y la gestión eficiente del capital continúan siendo fuentes clave de crecimiento. El negocio central sigue acompañado de una estrategia disciplinada que busca maximizar los recursos existentes y canalizar los excedentes hacia instrumentos financieros que, aunque no siempre ofrecen una rentabilidad espectacular a corto plazo, sí proporcionan estabilidad y resultados acumulativos a lo largo del tiempo. Sin embargo, este giro hacia una perspectiva más conservadora en cuanto a adquisiciones ha generado inquietud entre algunos inversores. Existe la preocupación de que, sin nuevas compras o expansiones visibles, el ritmo de crecimiento pueda desacelerarse. Pero la carta plantea un contrapeso importante. La verdadera fortaleza de la compañía radica no solo en lo que pueda comprar, sino en su capacidad para operar, invertir y responder en momentos de tensión del mercado. Esta afirmación se relaciona con uno de los puntos más relevantes del análisis: la importancia de mantener reservas de capital significativas para aprovechar oportunidades que surgen en periodos de volatilidad o crisis financieras. La carta recuerda que en momentos de parálisis económica, cuando otros participantes del mercado entran en pánico, se generan valoraciones excepcionalmente atractivas. En esos momentos, disponer de grandes cantidades de capital permite actuar con rapidez y eficacia, adquiriendo activos de alta calidad a precios que normalmente serían inalcanzables. Esto convierte la acumulación de efectivo, que algunos interpretan erróneamente como inacción o falta de estrategia, en una ventaja competitiva crucial. No se trata de tener liquidez por precaución, sino de tener liquidez para aprovechar oportunidades que aparecen solo en circunstancias extraordinarias. El documento insiste en que estos episodios de pánico no son frecuentes, pero sí inevitables. La historia financiera demuestra que cada cierto tiempo surgen eventos que provocan interrupciones bruscas en los mercados, ya sea por crisis económicas, errores de política, fallos tecnológicos o tensiones geopolíticas. El sistema siempre presenta momentos de fragilidad. Lo que ha cambiado, según la carta, es la velocidad con la que estas crisis se expanden. La tecnología ha permitido una comunicación instantánea, lo cual aumenta la rapidez con la que el miedo se propaga. Un evento que antes tomaba días o semanas en generar un efecto global, ahora puede desencadenar reacciones masivas en apenas minutos. Además, el mercado moderno ha adquirido características que lo asemejan más a un espacio de especulación continua que a un entorno de inversión racional. La accesibilidad de plataformas de trading, la gamificación de la inversión minorista y la presencia de herramientas que facilitan operaciones rápidas han provocado que millones de personas participen diariamente en transacciones motivadas más por la emoción que por el análisis. Este comportamiento, influenciado por la inmediatez, convierte al mercado en un escenario más volátil, donde los movimientos abruptos no siempre están ligados a fundamentos económicos. Todo esto lleva a un punto central: la estrategia de mantener una posición conservadora, evitar compras impulsivas y priorizar la solidez financiera es una respuesta lógica ante un mercado que se ha vuelto más impredecible. No se trata de renunciar al crecimiento, sino de adaptarse a las nuevas reglas del juego. En un entorno dominado por la velocidad, la especulación y la sobrevaloración de ciertos activos, la prudencia se convierte en una herramienta tan valiosa como el propio capital. De esta manera, la segunda parte del análisis revela un mensaje claro: el futuro del mercado no dependerá únicamente de la capacidad de expansión de las empresas, sino de su habilidad para resistir, adaptarse y actuar estratégicamente ante la volatilidad inevitable. La combinación entre grandes reservas de capital, procesos internos sólidos y una evaluación realista de las limitaciones externas continúa siendo un modelo efectivo para navegar un sistema financiero donde la estabilidad y la incertidumbre conviven permanentemente. A medida que avanzaba el análisis del entorno económico, algo empezó a hacerse evidente: los números,
esos que muchas veces se interpretan como simples datos en un tablero, estaban adquiriendo el tono inquietante de una advertencia. No gritaban, no alarmaban de forma directa, pero su comportamiento tenía la misma sutileza peligrosa que una cuerda tensándose poco a poco, sin que nadie se dé cuenta del límite al que está llegando. Los mercados no se desploman de la noche a la mañana. Antes de hacerlo, dejan pistas, señales pequeñas, casi imperceptibles, que solo los ojos atentos pueden descifrar. Los indicadores macroeconómicos, que habían mostrado una recuperación sólida en ciertos sectores, empezaron a fragmentarse. De repente, el crecimiento ya no era homogéneo. Ciertos países avanzaban, otros retrocedían. Algunos sectores se aceleraban, mientras otros se estancaban. Esa divergencia, que para muchos pasa desapercibida, es una de las primeras señales de que algo subyacente está cambiando. Cuando el crecimiento pierde sincronía, significa que los cimientos del mercado dejan de mover al mundo en una misma dirección. Las tasas de interés que durante meses habían sido el epicentro de discusiones interminables, seguían moldeando comportamientos. Cada incremento dejaba una marca, cada pausa despertaba interpretaciones nuevas, y cada postura futura de los bancos centrales generaba especulaciones que alimentaban la volatilidad. Pero lo más revelador no era el valor numérico de la tasa, sino su efecto psicológico. Empresas que antes se endeudaban con facilidad empezaron a pensarlo 2 veces. Hogares que soñaban con comprar vivienda empezaron a postergar decisiones. Fondos de inversión que se aventuraban en busca de rendimientos agresivos empezaron a volverse más selectivos. Era como si el mercado, de manera paulatina, estuviera pasando del entusiasmo a la cautela. Y cuando la cautela aparece, no es una señal arbitraria, es un instinto colectivo que suele anticipar movimientos más amplios. Al mismo tiempo, el consumo, ese motor vital que refleja el ánimo de la población, comenzaba a mostrar altibajos. No eran caídas abruptas, sino fluctuaciones inconsistentes que demostraban que los consumidores ya no tenían la misma confianza que antes. No se trataba únicamente de capacidad económica, sino de la sensación general de incertidumbre que se respiraba en el ambiente. La gente compra menos cuando no sabe qué puede pasar mañana. Y esa desconfianza, incluso si no se expresa verbalmente, se registra en las estadísticas con absoluta claridad. Los inventarios empresariales, por otro lado, mostraban algo aún más interesante: acumulaciones en sectores donde antes todo se vendía sin necesidad de incentivos. Esa acumulación silenciosa significaba que la demanda ya no respondía como se esperaba. Para los expertos, ese tipo de comportamiento es un síntoma temprano de desaceleración. No siempre deriva en una crisis, pero sí funciona como un semáforo que cambia de verde a amarillo. Y mientras todos estos elementos se desarrollaban de forma simultánea, la volatilidad del mercado empezaba a transformarse. No se disparaba de manera dramática, pero sí mostraba picos esporádicos que parecían surgir sin razón aparente. Para quien entiende el comportamiento del mercado, esos picos no son accidentales, son respuestas breves a tensiones subyacentes, son como las grietas que aparecen en una estructura antes de que alguien note que el edificio se está inclinando. Lo más inquietante era la manera en que distintos analistas interpretaban los mismos datos con lecturas totalmente opuestas. Algunos veían una recuperación en proceso, otros, una desaceleración acumulándose en silencio. Esa falta de consenso, lejos de ser un detalle insignificante, es una señal en sí misma. Cuando los especialistas no logran definir una dirección clara, es porque los indicadores son contradictorios o porque algo todavía no ha salido a la superficie. En medio de todo esto, las empresas tecnológicas, las grandes protagonistas de la última década, comenzaron a mostrar signos mixtos. Algunas reportaban ganancias extraordinarias, pero otras se enfrentaban a márgenes comprimidos, despidos estratégicos y recortes de proyectos. El dinamismo que las caracterizaba empezaba a cambiar. No porque estuvieran en crisis, sino porque sus modelos se estaban ajustando a un nuevo ciclo económico, donde la eficiencia valía más que la expansión acelerada. Y así, lentamente, el mercado iba configurando un nuevo escenario, uno donde la prudencia tomaba el lugar del entusiasmo, donde la estabilidad empezaba a desvanecerse y donde los inversores atentos entendían que algo se estaba preparando en el horizonte. No era cuestión de miedo, sino de lectura. Un mercado no habla con palabras, habla con patrones, y esos patrones estaban dejando claro que el ciclo estaba cambiando.
Porque al final, los números no mienten, pero sí suelen hablar en voz baja. Solo quienes escuchan con atención pueden anticiparse a lo que está por venir. A medida que se observa la evolución de los mercados a lo largo del tiempo, se descubre un patrón fascinante. La estabilidad prolongada tiende a generar una sensación de invencibilidad. Cuando los años pasan sin grandes sobresaltos, cuando la economía se mueve con suavidad y las empresas reportan crecimiento constante, surge una falsa idea de permanencia, un espejismo que hace creer a muchos que el equilibrio es la norma y que las crisis son eventos lejanos, improbables, casi anecdóticos. Sin embargo, la historia económica demuestra una y otra vez que los periodos de abundancia no solo construyen prosperidad, también cultivan fragilidad. Esa fragilidad es sutil, silenciosa, difícil de detectar en su etapa inicial. Empieza cuando los inversionistas, acostumbrados a ver rendimientos positivos, bajan la guardia. Cuando los consumidores, confiados en la estabilidad de sus empleos, comienzan a gastar más de lo necesario. Cuando las empresas, motivadas por un entorno favorable, deciden expandirse sin tener en cuenta los riesgos latentes. Y cuando los gobiernos, al ver cifras alentadoras, postergan decisiones difíciles con el argumento de que todavía no es urgente. El problema es que cada ciclo de prosperidad contiene en sí mismo las semillas de su propia corrección, no porque la prosperidad sea negativa, sino porque la naturaleza humana tiende a sobreestimar su duración. De hecho, uno de los elementos más reveladores al analizar cualquier periodo de expansión es cómo se empieza a distorsionar la percepción del riesgo. Es como si el buen desempeño del mercado se convirtiera en un sedante emocional que disminuye la capacidad de detectar los peligros. Las empresas comienzan a asumir deudas más agresivas, convencidas de que sus ingresos futuros serán suficientes para cubrir cualquier compromiso. Los inversionistas se inclinan por activos de mayor riesgo, creyendo que el mercado siempre encontrará una forma de recomponerse, y los consumidores, influenciados por la estabilidad aparente, incurren en gastos que superan sus ingresos reales. Todo ello ocurre de manera gradual, casi imperceptible, mientras las cifras parecen justificar esa confianza. Pero la fragilidad no se manifiesta en el momento en que se construye, sino cuando el contexto cambia. Basta con un ajuste en las tasas de interés, una disminución en el consumo o un deterioro en la confianza para que esa estructura, que parecía tan sólida, revele sus debilidades. Es en ese punto donde los excesos del periodo anterior se hacen visibles. Las deudas comienzan a pesar, los inversionistas se vuelven cautelosos y los consumidores optan por reducir gastos. Lo que antes parecía sostenible ahora se percibe como un exceso. Lo más interesante es que esta fragilidad no suele notarse en los indicadores tradicionales, no aparece de inmediato en el PIB, ni en la tasa de empleo, ni en la inflación. Se detecta en lecturas más profundas, en la velocidad del crédito, en la calidad de las deudas, en la liquidez de ciertos sectores y en el comportamiento de los márgenes empresariales. Son señales que requieren tiempo, atención y una mente dispuesta a cuestionar la narrativa dominante. Porque cada ciclo económico tiene una narrativa. Cuando el ciclo es de prosperidad, la narrativa es optimista, expansiva, confiada. Cuando aparece la incertidumbre, la narrativa cambia y adopta un tono más prudente. Y cuando la tensión es evidente, la narrativa se llena de preocupación y cautela. Lo que diferencia a quienes logran anticiparse no es la capacidad de adivinar el futuro, sino la habilidad de reconocer cuando la narrativa deja de alinearse con los datos. En los últimos años, esa desconexión entre discurso y realidad ha comenzado a hacerse visible. Los mercados siguen mostrando fuerza, pero ciertos sectores presentan señales de desgaste. Las empresas tecnológicas continúan generando ingresos históricos, pero su estructura interna demuestra ajustes que no se veían desde hace tiempo. La inflación no es tan agresiva como en sus picos recientes, pero tampoco regresa con la velocidad que muchos esperaban. Y mientras todas estas señales se entrelazan, la fragilidad se vuelve más evidente. La globalización, que durante décadas funcionó como un motor imparable de crecimiento y eficiencia, ahora enfrenta tensiones que afectan sus dinámicas. Los costos logísticos fluctúan, las cadenas de suministro se reorganizan y los países buscan mayor independencia productiva. Estos cambios no significan el fin de la globalización, pero sí una transformación profunda que afecta la forma en que las empresas planifican, operan y se expanden.
El consumidor también ha cambiado. Ya no actúa únicamente motivado por el precio o la calidad, ahora incorpora la incertidumbre como un elemento más en su proceso de decisión. Y eso se refleja en la forma en que consume, invierte y ahorra. Los hogares, después de experimentar periodos de volatilidad, tienden a ser más estratégicos y menos impulsivos. Todo esto revela una verdad que los ciclos económicos repiten constantemente. La estabilidad no es un destino, es una transición. Una etapa dentro de un movimiento más amplio, donde la verdadera pregunta no es si habrá un cambio, sino cuándo y en qué magnitud. En este punto, quienes comprenden la fragilidad inherente a los periodos de abundancia se preparan con anticipación, no con miedo, sino con realismo. Porque en la economía como en la vida, la fragilidad no es un defecto, es una advertencia, una invitación a analizar, ajustar y prepararse para el siguiente capítulo. Y ese capítulo, aunque todavía no se revela en su totalidad, ya está dejando señales claras de que se acerca un nuevo ciclo. Hay un momento en cada ciclo económico en el que los gráficos dejan de ser simples representaciones estadísticas y comienzan a comportarse como reflejos del estado emocional colectivo. Un punto donde la economía deja de ser únicamente una ciencia cuantitativa para convertirse en un mapa del comportamiento humano. Porque, aunque muchos intenten reducir el mercado a ecuaciones, proyecciones y modelos matemáticos, la realidad es que detrás de cada cifra hay decisiones tomadas por personas que sienten, que temen, que dudan, que se entusiasman y que en conjunto moldean la dirección del mundo financiero. Lo curioso es que ese momento no llega con un anuncio claro. No aparece un titular que diga, ahora la psicología domina al mercado. Más bien, emerge de forma sutil, como una transición imperceptible entre lo racional y lo emocional. Se manifiesta cuando los indicadores objetivos dejan de coincidir con las reacciones del público, cuando las noticias positivas no generan el optimismo esperado, o cuando noticias negativas provocan una reacción desproporcionada. Es en esos instantes donde los expertos saben que han entrado en la fase más delicada del ciclo, la fase donde el sentimiento pesa más que los fundamentos. Y ese cambio no ocurre al azar. Se construye lentamente, a partir de la acumulación de tensiones que no fueron resueltas en etapas anteriores. Tensiones que pueden ser económicas, políticas, sociales o incluso tecnológicas. Tensiones que la gente va percibiendo, aunque no se exprese en voz alta. Lo que antes era confianza se convierte poco a poco en cautela. Lo que antes era ambición se transforma en prudencia. Y lo que antes era crecimiento se convierte en una sensación de algo no encaja del todo. Uno de los elementos más interesantes de esta etapa es que no suele reflejarse de inmediato en datos macroeconómicos globales, sino en conductas microeconómicas. Por ejemplo, en la forma en que las familias ajustan sus gastos, incluso aunque sus ingresos no hayan cambiado de manera significativa. O en la manera en que las pequeñas empresas comienzan a retrasar contrataciones, no porque sus ventas hayan bajado, sino por una intuición casi colectiva de que deben ser más cuidadosas. Esa intuición, aunque carece de fórmula matemática, es un indicador extraordinariamente poderoso. Los mercados financieros, siempre sensibles al estado emocional del público, captan estas microseñales con rapidez. Los movimientos erráticos comienzan a aparecer con mayor frecuencia. Los activos que antes se comportaban de forma estable ahora muestran volatilidad inesperada. Los inversionistas institucionales adoptan estrategias defensivas sin anunciarlo, simplemente ajustando sus portafolios con la suavidad de quien no quiere provocar una reacción en cadena. Y mientras todo esto sucede en silencio, el público general todavía percibe una aparente normalidad. Pero la psicología es contagiosa. Un pequeño deterioro en la confianza se multiplica con sorprendente facilidad. Un titular negativo, incluso si está exagerado, puede cambiar el comportamiento de miles de personas en cuestión de horas. Una predicción adversa de un analista reconocido puede modificar el tono completo del mercado durante una semana, no porque sus palabras tengan un poder inherente, sino porque su mensaje confirma algo que muchos ya sienten, pero que nadie se atreve a decir. Lo más fascinante es que esta fase del ciclo económico no siempre deriva en una crisis, a veces es simplemente la antesala de una corrección suave, otras veces se convierte en el preludio de un periodo de reacomodo donde el mercado ajusta excesos acumulados, pero también,
En ciertos momentos históricos, esta etapa marca el inicio de una transformación profunda en la manera en que la economía global opera, porque cuando la psicología domina, los cambios pueden ser más rápidos, más amplios y más impredecibles de lo que cualquier modelo cuantitativo puede anticipar. Durante esta etapa, los analistas más experimentados ya no observan únicamente los datos tradicionales, comienzan a mirar señales alternativas, analizan el comportamiento de los hogares, el tono de las conversaciones públicas, la velocidad a la que se comparten ciertas noticias, la manera en que los consumidores responden a promociones, la confianza de los bancos al otorgar crédito, incluso la narrativa que prevalece en redes sociales. Porque cuando la psicología domina al mercado, estas señales se vuelven indicadores de primera línea. Es en esta fase donde la economía revela su lado más humano y más vulnerable. Ya no se trata de cifras exactas, sino de percepciones. Ya no se trata de modelos, sino de emociones colectivas. Y esa transición, aunque intangible, es una de las más poderosas fuerzas que influyen en los grandes movimientos del mercado. Lo que viene después depende de cómo evolucione este sentimiento generalizado. Si la confianza se recompone, el ciclo puede continuar con relativa estabilidad. Si la incertidumbre se intensifica, el mercado puede entrar en un periodo de corrección más pronunciado. Y si el miedo domina, incluso sin fundamentos sólidos, puede originarse una desaceleración que se amplifique por el simple efecto de las expectativas. Porque al final la economía es un espejo del comportamiento humano. Y cuando los seres humanos sienten que algo está cambiando, el mercado lo siente también. No importa que los números intenten disfrazarlo, la psicología siempre encuentra la manera de revelarlo. En todo periodo de expansión económica llega un punto en el que las señales más importantes no se encuentran en los titulares de prensa ni en los reportes oficiales, sino en las corrientes silenciosas que atraviesan el mercado. Estas corrientes no son evidentes para el observador casual, pero los inversionistas experimentados saben que, con frecuencia, son más reveladoras que cualquier dato macroeconómico. Son pequeñas alteraciones, sutiles desbalances, comportamientos inusuales que comienzan a repetirse con más frecuencia de lo normal. Cada una, por sí sola, parece insignificante, pero juntas componen un cuadro mucho más claro del que muestran los gráficos tradicionales. Estas señales ocultas no aparecen de forma repentina. Se manifiestan a través de pequeñas anomalías en sectores concretos, movimientos inesperados en productos financieros específicos o cambios discretos en la liquidez del sistema. Por ejemplo, pueden verse en el repunte de la demanda por activos refugio, incluso en periodos donde aparentemente no existe ninguna amenaza, o en ligeros descensos en la velocidad del crédito, a pesar de que los bancos aún reportan estabilidad. También puede observarse en la inclinación de grandes inversionistas hacia posiciones más diversificadas, una forma elegante de prepararse para escenarios menos favorables sin alarmar al mercado. Uno de los indicadores más interesantes en esta fase es el comportamiento de los sectores tradicionalmente defensivos. Cuando las compañías de consumo básico, salud o servicios esenciales comienzan a mostrar un rendimiento ligeramente superior al del mercado general, no siempre se trata de un fenómeno aislado. A menudo indica que ciertos inversores están empezando a rotar capital hacia activos menos volátiles. No lo hacen de manera abrupta, porque un movimiento brusco podría revelar demasiado. Lo hacen en silencio, día a día, de forma gradual. Ese goteo constante es una señal que solo se aprecia cuando se mira con atención. En paralelo, los sectores más sensibles a los ciclos económicos, como tecnología automotriz o bienes de lujo, pueden comenzar a mostrar señales mixtas. Pueden registrar aún altos niveles de crecimiento o incluso romper máximos históricos, pero detrás de esos números se esconden síntomas de agotamiento. Los márgenes pueden empezar a comprimirse por presiones en la cadena de suministro, los inventarios pueden crecer más rápido que la demanda real, o las proyecciones de ventas pueden volverse demasiado optimistas en comparación con el historial reciente. No se trata de razones para alarmarse, sino de señales que sugieren que el mercado podría estar avanzando hacia una fase menos lineal. A medida que estas señales se acumulan, los inversionistas más atentos comienzan a preguntarse no solo qué está impulsando el crecimiento, sino si ese impulso es sostenible. Esta reflexión, aunque silenciosa, suele ser el preludio de decisiones importantes. Otra corriente oculta que cobra relevancia en esta etapa es la postura de los bancos centrales,
y la interpretación que hace el mercado de sus mensajes. Aunque las instituciones monetarias tratan de ser lo más claras posible, sus declaraciones siempre contienen matices. Un cambio leve en el lenguaje acerca de la inflación, un comentario sutil sobre las expectativas de crecimiento o incluso la manera en que describen la solidez del sistema bancario pueden tener consecuencias profundas. Los inversionistas que estudian estas señales con detenimiento no esperan el anuncio oficial de un cambio de política. Ellos se adelantan interpretando los tonos, las pausas, los silencios, lo que está dicho y lo que no está dicho. Es en este punto donde la confianza se vuelve un recurso tan valioso como el capital. Cuando el mercado percibe que las instituciones transmiten seguridad, se comporta de manera más estable, incluso en momentos de incertidumbre. Pero cuando los mensajes son ambiguos o contradictorios, esa ambigüedad se propaga rápidamente por el sistema. La falta de claridad se convierte en una invitación al nerviosismo, y el nerviosismo genera volatilidad. Y aquí aparece otra señal silenciosa, el comportamiento de los inversores minoristas. Durante las etapas de euforia, su participación tiende a aumentar, alimentada por el entusiasmo generalizado. Pero cuando el mercado entra en una fase de dudas, la actividad de este grupo suele fragmentarse. Algunos continúan entrando buscando oportunidades, otros comienzan a retirar posiciones, y muchos simplemente permanecen inmóviles, observando con cautela. Este comportamiento disparejo es una de las señales más reveladoras de una transición en la percepción del riesgo. Mientras todas estas corrientes subterráneas fluyen, los mercados en apariencia siguen su curso normal. Los índices siguen moviéndose, las noticias continúan, las empresas reportan resultados, pero bajo la superficie se están construyendo las condiciones para un cambio, no necesariamente para una caída dramática, aunque a veces ocurre, sino para un ajuste más complejo donde los excesos se corrigen, las expectativas se recalibran y el capital busca nuevos destinos. Es importante entender que estas señales silenciosas no predicen un evento específico. No dicen mañana habrá una caída, ni en 3 semanas el mercado cambiará de dirección. Lo que hacen es algo más valioso, alertan sobre el desgaste estructural que se va acumulando, sobre la falta de sincronía entre el crecimiento nominal y el crecimiento real, sobre la desconexión entre las narrativas optimistas y los fundamentos que las sostienen. Los grandes movimientos del mercado no suelen ocurrir por un solo evento detonante. Ocurren porque estas corrientes subterráneas, invisibles a simple vista, van erosionando la estabilidad del sistema hasta que una chispa, una noticia, una decisión política, un reporte sorpresivo, enciende el proceso que llevaba tiempo formándose. Esa es la razón por la que quienes entienden estas dinámicas analizan tanto lo que se ve como lo que no se ve. Porque el mercado siempre habla, a veces grita, otras veces murmura, y cuando murmura, sus mensajes pueden ser incluso más importantes. En la economía contemporánea, los mercados ya no funcionan como estructuras aisladas. Cada movimiento, por pequeño que parezca, tiene la capacidad de generar ondas que se expanden más allá de sus fronteras, influyendo en países, sectores y sistemas financieros que a primera vista no tienen relación directa entre sí. Esta interconexión, que durante años fue celebrada como el pilar del crecimiento global, también se ha convertido en uno de los elementos más complejos y desafiantes del escenario económico actual. Porque aunque la integración facilita el flujo de capital y la expansión de negocios, también amplifica los riesgos inherentes a cualquier desequilibrio. En este rompecabezas global, las piezas no encajan de forma estática. Se están moviendo constantemente, empujadas por decisiones políticas, tensiones geopolíticas, cambios en las cadenas de suministro, innovaciones tecnológicas y modificaciones en la dirección del capital internacional. Esta dinámica convierte el análisis económico en un proceso mucho más matizado de lo que solía ser. Ya no basta con entender el comportamiento de un país o un sector. Ahora es necesario comprender cómo interactúan entre sí, cómo se influyen mutuamente y cómo un acontecimiento distante puede alterar la estabilidad local. Por ejemplo, una decisión monetaria tomada por una economía grande puede modificar el flujo de capital hacia mercados emergentes en cuestión de horas. Un comunicado inesperado de un banco central puede cambiar el valor de una moneda en minutos, lo que a su vez impacta los precios de importaciones, la inflación doméstica
y la capacidad de endeudamiento. Una tensión geopolítica en un punto remoto del planeta puede disparar o desplomar el precio de materias primas esenciales como el petróleo, el gas o los metales industriales. En este entorno, cualquier fragmento del rompecabezas tiene el potencial de modificar la imagen completa. Pero lo verdaderamente delicado es que esta interconexión global no es simétrica. Existen economías más vulnerables que otras, sectores más expuestos, regiones más sensibles al riesgo y países que dependen profundamente del comercio exterior para mantener su estabilidad. Los mercados emergentes, por ejemplo, suelen sentir con mayor intensidad los efectos de los movimientos que provienen de las potencias económicas. Una subida en las tasas de interés de una gran economía puede provocar salidas masivas de capital en naciones que dependen de inversión extranjera. Estas salidas, en muchos casos, generan depreciaciones abruptas de la moneda, aumentos en el costo de la deuda y presiones inflacionarias que se transmiten rápidamente a la población. Sin embargo, esta vulnerabilidad no implica que esas economías estén condenadas a la inestabilidad. De hecho, muchas de ellas han desarrollado mecanismos de resiliencia que las hacen sorprendentemente fuertes ante ciertos shocks externos. Algunas han diversificado sus exportaciones, otras han construido reservas internacionales sólidas y muchas han adoptado sistemas de política monetaria más independientes y sofisticados que les permiten reaccionar con velocidad ante cambios inesperados. Esta resiliencia, aunque imperfecta, es una parte fundamental del nuevo rompecabezas económico. Mientras tanto, las grandes potencias económicas enfrentan sus propios desafíos. Aunque cuentan con instrumentos más robustos para manejar crisis, también están sometidas a tensiones internas que pueden dificultar la toma de decisiones. Polarización política, desaceleraciones estructurales, presiones demográficas, envejecimiento poblacional y cambios en la productividad son solo algunas de las fuerzas que actúan desde adentro, creando un escenario donde incluso las economías más grandes pueden tambalear si las circunstancias se combinan de forma desfavorable. Y no se puede dejar de lado el factor tecnológico, especialmente la evolución acelerada de la inteligencia artificial y su impacto directo en la productividad, los mercados laborales y la estructura competitiva global. Esta ola tecnológica está beneficiando a muchas empresas, pero también está transformando industrias enteras, creando ganadores y perdedores a un ritmo sin precedentes. Países con fuerte inversión en innovación tienen una ventaja evidente, mientras que aquellos con menor acceso pueden encontrarse rezagados en sectores clave. Esta brecha tecnológica, aunque no siempre se menciona, es una de las piezas más influyentes del rompecabezas global. En este contexto, los inversionistas se enfrentan al desafío de interpretar un sistema que ya no opera con la lógica simple de ciclos locales. Ahora deben analizar cómo un movimiento en un país puede afectar la dinámica de varios sectores en otro. Cómo una modificación en políticas fiscales puede provocar fluctuaciones en commodities esenciales. Cómo un evento climático extremo puede alterar cadenas de suministro en industrias tecnológicas. Cada pieza tiene múltiples conexiones y entender esas conexiones se vuelve tan importante como entender la pieza en sí. Las empresas también deben adaptarse a este panorama. Ya no basta con tener presencia local o regional. Las corporaciones multinacionales analizan riesgos globales, diversifican proveedores, buscan mercados alternativos y desarrollan estrategias de contingencia ante escenarios que hace una década habrían parecido improbables. La pandemia, las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y los cambios en la demanda global han enseñado a las compañías que depender de un solo proveedor, un solo país o un solo mercado puede ser extremadamente riesgoso. Finalmente, el consumidor global también forma parte de esta red interconectada. Sus decisiones de compra afectan cadenas enteras de producción. Su comportamiento cambia la estructura de demanda. Cuando la confianza del consumidor se deteriora en un país grande, ese impacto puede sentirse en fábricas de países lejanos. Y cuando la confianza se recupera, el impulso también se propaga más allá de las fronteras. Este rompecabezas global es, en última instancia, un sistema vivo. No sigue reglas fijas, evoluciona, se ajusta y se redefine con cada cambio estructural. Comprenderlo no implica resolverlo definitivamente, sino interpretar cada una de sus piezas en relación con las demás, porque en la economía moderna, nada ocurre de manera aislada, cada pieza influye en otra, y todas juntas moldean el futuro del mercado.
En el mundo financiero actual, pocos elementos son tan determinantes y al mismo tiempo tan incomprendidos como la liquidez. Para muchos, la liquidez parece simplemente la disponibilidad de dinero en circulación o el nivel de capital presente en el sistema. Pero quienes estudian los mercados desde dentro saben que la liquidez es un fenómeno mucho más complejo, es el latido del sistema financiero, el flujo esencial que permite que las economías funcionen, que las inversiones se muevan y que el mercado mantenga estabilidad incluso en escenarios inciertos. Lo más interesante es que la liquidez no solo se mide por la cantidad de dinero disponible, sino también por la velocidad con que ese dinero se mueve, por la facilidad con que los activos pueden ser comprados y vendidos sin alterar los precios de manera significativa, y por el grado en el que los participantes del mercado tienen confianza en que siempre habrá un comprador del otro lado de la operación. Esta confianza invisible sostiene la arquitectura completa del sistema financiero. Cuando la liquidez es abundante, los mercados tienden a moverse con fluidez, los precios se ajustan suavemente, las empresas encuentran financiamiento con menor dificultad y los inversionistas asumen riesgos con mayor comodidad. La expansión de crédito aumenta, los proyectos se multiplican, las entidades financieras compiten por colocar recursos y los mercados de capitales experimentan mayor dinamismo. En este entorno, el crecimiento económico fluye de manera más uniforme y la percepción de riesgo disminuye, incluso cuando los fundamentos no cambian de manera significativa. Pero cuando la liquidez comienza a reducirse, el sistema entero puede experimentar tensiones que se propagan rápidamente. No es necesario que la liquidez desaparezca por completo para que esto ocurra. Basta con que su velocidad disminuya o que los participantes se vuelvan más cautelosos. Un pequeño aumento en las tasas de interés, un endurecimiento moderado en las condiciones crediticias o un mensaje ambiguo por parte de una autoridad monetaria puede ser suficiente para que la percepción de riesgo aumente. En ese instante, la liquidez se transforma de una corriente amplia y estable en un flujo irregular que genera incertidumbre. El fenómeno más curioso es que, en muchas ocasiones, la liquidez no responde únicamente a variables técnicas o decisiones institucionales, sino a expectativas. Es decir, no se contrae solo porque los bancos centrales tomen medidas restrictivas, sino porque los participantes del mercado creen que dichas medidas podrían llegar. En este sentido, la liquidez se comporta como un sistema emocional más que como uno puramente matemático. Si los inversionistas anticipan un clima adverso, actúan antes de que llegue, moviendo capital, ajustando posiciones y reduciendo exposición a sectores vulnerables. Ese movimiento anticipado, irónicamente, genera la tensión que pretendían evitar. Esta interacción entre liquidez y expectativas es una de las razones por las que los bancos centrales caminan constantemente en una cuerda floja. Deben comunicar sus decisiones con precisión quirúrgica para no provocar respuestas exageradas. Si anuncian restricciones muy pronto, pueden frenar el crecimiento de forma innecesaria. Si lo hacen muy tarde, pueden alimentar burbujas especulativas. Y si sus mensajes son ambiguos, pueden desencadenar incertidumbre que impacte directamente en la estabilidad del mercado. En este entorno, cada palabra, cada matiz, cada señal es analizada con escrutinio. Mientras tanto, las empresas operan bajo la influencia directa de estas fluctuaciones. Un entorno de liquidez amplia les permite expandirse, realizar inversiones, contratar personal y financiar innovaciones. Pero cuando la liquidez se reduce, incluso empresas sólidas pueden enfrentarse a obstáculos inesperados, créditos más costosos, inversionistas más exigentes, volatilidad en los precios de materias primas o dificultades para refinanciar deuda. Estas condiciones generan un ambiente donde la eficiencia se convierte en una obligación y donde la capacidad de adaptación determina la supervivencia. Los consumidores también participan en este ciclo, aunque muchas veces sin darse cuenta. Cuando la liquidez es abundante y las condiciones crediticias son favorables, la confianza del consumidor aumenta, las compras de bienes durables crecen, la demanda de vivienda se fortalece y los gastos en sectores como tecnología, movilidad y entretenimiento se expanden. Pero cuando la liquidez se restringe, el consumidor percibe el cambio casi de inmediato, incluso antes de que los indicadores lo reflejen. Ajusta su gasto, pospone decisiones importantes y prioriza la estabilidad financiera personal. Estas pequeñas modificaciones, multiplicadas por millones de personas,
generan un impacto masivo. El mercado laboral tampoco escapa a estas dinámicas. En épocas de liquidez amplia, la creación de empleo suele acelerarse y las empresas compiten por talento. En cambio, cuando la liquidez se reduce, la contratación se vuelve más selectiva, las promociones se retrasan y los salarios tienden a moderarse. Este fenómeno, aunque sutil al principio, termina influyendo directamente en la estructura del gasto nacional. Por todo esto, los analistas experimentados prestan tanta atención a los indicadores que reflejan la salud de la liquidez, los niveles de reserva de los bancos, los costos de financiación interbancaria, los spreads crediticios, la forma de la curva de rendimiento, el volumen de operaciones en mercados secundarios, el crecimiento del crédito privado y la evolución de los balances de los bancos centrales. Ninguno de estos indicadores, por sí solo, determina el estado real del sistema, pero juntos ofrecen un mapa claro de hacia dónde se mueve la corriente principal. Lo fascinante es que la liquidez no es estática, puede expandirse o contraerse con rapidez extrema dependiendo del contexto económico. Una decisión política inesperada, una tensión geopolítica, un movimiento brusco en los precios de las materias primas o incluso un evento climático puede alterar drásticamente su comportamiento. En un sistema interconectado, la liquidez reacciona a todo, a lo previsto y a lo imprevisto, a lo racional y a lo emocional. En esencia, la liquidez y las expectativas son los pilares invisibles que sostienen a los mercados modernos. No se ven en los gráficos tradicionales, pero determinan la dirección del capital, la estabilidad de los precios y la manera en que reaccionan millones de personas. Y comprender su comportamiento es esencial para anticipar los cambios profundos que, tarde o temprano, llegan al sistema financiero. Hay un punto del ciclo económico que casi nunca aparece en los libros de texto, un punto tan silencioso que pasa desapercibido incluso para muchos expertos, pero tan determinante que define si un sistema financiero se estabiliza o entra en un periodo de transformación. A este momento se le suele llamar fase invisible porque no produce titulares, no genera pánico, no anuncia crisis, no crea euforia, pero concentra los movimientos más decisivos a nivel institucional, corporativo y gubernamental. Es el escenario donde se reacomodan fuerzas, se tejen nuevas estrategias y se preparan los cambios que, meses más tarde, parecerán repentinos, aunque en realidad ya se habían gestado en silencio. En esta fase, no suelen verse grandes oscilaciones en los gráficos. El mercado puede parecer estable, las tasas se mantienen dentro del rango esperado, los indicadores de confianza pueden incluso mostrar ligeras mejoras y los consumidores continúan con sus rutinas habituales. Pero bajo esa superficie aparentemente tranquila, ocurre un reordenamiento profundo. Es como el océano en un día sin viento, por encima parece quieto, pero en el fondo las corrientes ya están trazando un nuevo rumbo. Uno de los fenómenos más característicos de esta fase es el comportamiento de las instituciones financieras de gran escala. A simple vista siguen operando con normalidad, otorgando créditos, ajustando tasas, refinanciando portafolios. Pero lo que no se ve, y solo queda registrado en reportes internos, es la forma en que estas instituciones comienzan a redistribuir riesgos. No de manera abrupta, sino progresiva. Empiezan a analizar con más detalle los sectores más expuestos, modulan sus carteras hacia activos más estables, reducen sus posiciones especulativas y fortalecen reservas en previsión de posibles impactos futuros. En paralelo, los grandes inversionistas, los institucionales, los fondos soberanos, los administradores de activos de miles de millones, también comienzan a ajustar su estrategia. Aunque públicamente mantengan un discurso optimista, en privado ya están diseñando escenarios de contingencia. No porque estén convencidos de que se avecina un problema, sino porque entienden que la fase invisible siempre precede un cambio importante. Construyen portafolios más balanceados, reducen apalancamiento, incrementan posiciones en liquidez estratégica y monitorean variables que el público general ni siquiera considera relevantes. Las corporaciones también juegan un papel clave en esta etapa. Amplían sus análisis de mercado, reevalúan sus planes de expansión, aplazan inversiones que parecían urgentes meses atrás y ajustan presupuestos internos sin anunciarlo públicamente. Es una etapa donde se mide la respiración empresarial. Si las decisiones aceleradas del ciclo expansivo eran inhalaciones profundas, este momento es el instante en que la economía exhala con sutileza,
preparando un nuevo ritmo. No se trata de detenerse, sino de reorganizarse. Curiosamente, los hogares, sin tener acceso a proyecciones ni modelos macroeconómicos, también participan en este ajuste silencioso. Cambian hábitos con una intuición casi instintiva. No es que dejen de consumir, sino que modifican la forma en que lo hacen. Comparan más, revisan precios, aplazan compras no esenciales, evalúan alternativas. La estabilidad aparente se mezcla con un leve aumento del comportamiento preventivo, como si la sociedad entera se pusiera en una posición de observación. No hay miedo, no hay alarma, pero hay cautela. Lo más interesante es que esta fase invisible es, al mismo tiempo, una oportunidad y una advertencia. Es una oportunidad porque permite que los sistemas se preparen para lo que viene. Las instituciones fortalecen posiciones, las empresas corrigen excesos, los individuos afinan su administración financiera. Pero también es una advertencia, porque la ausencia de ruido puede ser engañosa. La calma no siempre implica estabilidad, a veces es únicamente el intervalo previo a un cambio que ya está en curso. Cuando se investiga históricamente esta etapa, se descubre un patrón revelador en casi todos los grandes movimientos económicos, ya sean expansiones, correcciones suaves, desaceleraciones profundas o transformaciones estructurales. La fase invisible precedió al evento. Es el preludio silencioso del cambio. No lo provoca por sí misma, pero establece el terreno donde el cambio terminará de tomar forma. Los analistas más preparados saben leer esta etapa no por lo que se muestra, sino por lo que se oculta. Observan señales indirectas, pequeños desajustes, comportamientos inusuales, ligeras variaciones en la velocidad de circulación del dinero, cambios microeconómicos antes de los macroeconómicos. Analizan conversaciones sociales, patrones de consumo, métricas digitales, sensibilidad de los mercados frente a noticias menores y el comportamiento de los activos refugio. Porque es justo en esta fase donde los indicadores tradicionales son menos útiles y donde los indicadores alternativos adquieren un valor extraordinario. Una paradoja fascinante es que la fase invisible también es el momento donde se toman algunas de las decisiones más visionarias. Las empresas que deciden innovar, los inversionistas que identifican sectores emergentes, los gobiernos que implementan reformas discretas, los emprendedores que detectan cambios culturales, todos quienes actúan en silencio durante esta etapa, suelen liderar la narrativa cuando el ciclo se vuelve visible. La anticipación se convierte en ventaja competitiva. Pero no todos interpretan correctamente esta etapa. Para algunos, esta calma es señal de que no hay nada que temer. Para otros, es una excusa para asumir riesgos innecesarios. La clave está en comprender que la fase invisible no es un destino, sino un tránsito. Es la antesala donde la economía ajusta, evalúa, observa y se prepara. Lo que vendrá después no está determinado únicamente por los datos actuales, sino por cómo se comporte la sociedad en este periodo tan silencioso. Si las decisiones son prudentes, el siguiente ciclo puede ser más estable. Si se ignoran las señales, el sistema puede enfrentar tensiones acumuladas. La fase invisible no dicta el futuro, pero lo configura como un escultor trabajando en un bloque que aún no revela su forma final. Al final, la economía siempre se mueve, incluso cuando parece quieta, y en la fase invisible, ese movimiento es más profundo que nunca. Cambian las estructuras internas, cambian las expectativas, cambian las estrategias, y ese cambio, aunque no haga ruido, es el que moldea el rumbo de los meses o años que están por venir. Cuando la economía avanza hacia la fase donde los cambios dejan de ser silenciosos y comienzan a manifestarse de forma gradual, aparece un fenómeno que es determinante para entender la dirección de los ciclos futuros: la revelación de la fortaleza real del sistema. No la fortaleza aparente, la que se muestra en cifras, discursos optimistas o tendencias superficiales, sino la verdadera, esa que solo se expone cuando las tensiones acumuladas empiezan a ejercer presión sobre las estructuras internas. En este punto la economía entra en un territorio donde los sistemas muestran con claridad aquello que pueden soportar y aquello que no. Es como si las capas externas, las que ocultan debilidades, maquillan estadísticas y suavizan riesgos, comenzaran a desprenderse una por una, dejando a la vista un escenario más crudo, pero también más honesto. Este proceso no se da de golpe, en realidad se desarrolla con una lentitud casi imperceptible,
pero su impacto es profundo. Uno de los primeros aspectos que se evidencian en esta etapa es la resiliencia institucional, entendida no como la capacidad de reaccionar ante una crisis inmediata, sino como la habilidad de adaptarse a un entorno que cambia de forma sostenida. Las instituciones más sólidas no son las que presumen de grandes reservas, ni las que se apoyan en modelos de predicción sofisticados. Son aquellas que entienden cómo interpretar la transición, que detectan los cambios de ritmo económico antes de que se vuelvan obvios y que ajustan su operación sin esperar a que los indicadores obliguen a reaccionar. En contraste, las instituciones más débiles empiezan a quedar expuestas. No necesariamente colapsan, pero muestran señales sutiles, decisiones tardías, políticas contradictorias, cambios abruptos en sus directrices, discursos que ya no coinciden con sus acciones. Este desalineamiento es una de las señales más reveladoras, pues indica que la institución está intentando mantener una imagen de estabilidad mientras internamente enfrenta tensiones difíciles de manejar. Lo mismo ocurre con las empresas. Las corporaciones que han construido su crecimiento sobre bases estructuralmente sólidas suelen usar esta etapa para optimizar procesos, aumentar eficiencia, fortalecer inventarios estratégicos, revisar contratos, renegociar condiciones o expandir áreas que estaban en desarrollo. No lo hacen por miedo, sino por una comprensión intuitiva de que esta etapa representa una oportunidad para reforzar aquello que será necesario en el siguiente ciclo. Por otro lado, las empresas que durante la fase expansiva tomaron decisiones excesivamente arriesgadas comienzan a enfrentar dificultades, no porque el mercado esté en crisis, sino porque el entorno deja de favorecer su nivel de exposición. Los márgenes se vuelven más estrechos, la rotación de inventarios más lenta, los costos más difíciles de absorber. Aunque públicamente puedan mantener una apariencia de normalidad, en su interior ya se sienten las tensiones, retrasos en pagos, ajustes inesperados en la estrategia, recortes invisibles para el público, reducción en lanzamientos o inversiones aplazadas indefinidamente. Lo fascinante de esta parte del ciclo es que no solo pone a prueba a las entidades económicas, sino también a las sociedades. Cuando la economía entra en una fase donde las tensiones lentamente aumentan, los ciudadanos muestran su propia resiliencia o vulnerabilidad. Los hogares más preparados empiezan a ajustar sin caer en pánico, adelantan pagos estratégicos, fortalecen sus ahorros, evalúan nuevas fuentes de ingreso, reorganizan sus prioridades y reducen gastos innecesarios. Sin embargo, los hogares más vulnerables muestran señales que también se vuelven indicadores claves: aumento del consumo con tarjetas de crédito, retrasos en pagos pequeños, menor capacidad de ahorro y mayor sensibilidad a cambios mínimos en los precios. Las dinámicas sociales, aunque parezcan alejadas de los modelos económicos tradicionales, tienen un peso extraordinario. La economía no es un conjunto de datos aislados, es el comportamiento humano expresado a través de millones de decisiones simultáneas. Y en esta fase esas decisiones empiezan a mostrar una complejidad mayor, porque se mezclan la prudencia, la incertidumbre y la necesidad de adaptación. A nivel macroeconómico, esta etapa se caracteriza por movimientos que parecen contradictorios. Por ejemplo, algunos indicadores pueden mejorar mientras otros se deterioran. Puede haber crecimiento en ciertos sectores al mismo tiempo que otros muestran desaceleración fuerte. Esta aparente disonancia no es un error de interpretación, sino la evidencia de que la economía está redistribuyendo su energía interna. Es similar a un organismo que concentra recursos en los órganos vitales mientras reduce energía en áreas menos esenciales. No es un colapso, es un reacomodo. Las grandes economías del mundo han experimentado esta dinámica una y otra vez, y algo que se repite en todos los casos es que en esta fase los gobiernos suelen adoptar posturas que parecen prudentes, pero que también revelan la lectura de su propia vulnerabilidad. Aumentan la vigilancia regulatoria, ajustan las narrativas, modifican proyecciones, evalúan alternativas para sostener el empleo, fortalecen programas específicos y monitorean con especial atención sectores sensibles como energía, alimentos, vivienda y sistemas financieros. Aunque estas medidas no se mencionen como señales de alarma, sí son un indicador claro de que perciben una transición profunda. Lo que muchas personas no ven es que este periodo no está marcado por el ruido del mercado,
sino por la tensión silenciosa que lo atraviesa. Y es justo en esta tensión donde se encuentra la clave para entender el rumbo de los ciclos económicos posteriores. Porque cuando la presión se incrementa, lo que se revela primero no es la falla, sino la estructura. Cuando las capas superficiales ya no pueden ocultar las grietas, lo que aparece es la verdad fundamental de cada parte del sistema. Y cuando la economía se encuentra en este punto específico, donde lo visible aún parece estable, pero lo interno ya está cambiando, es cuando los sistemas muestran su verdadera naturaleza. Aquí es donde surge la pregunta esencial. ¿El sistema es capaz de absorber esta transición y fortalecerse, o está a punto de enfrentarse con sus propias debilidades acumuladas? La respuesta no aparece en un solo indicador. Se encuentra en la suma de señales sutiles, en el comportamiento de los agentes económicos, en la forma en que reaccionan las instituciones, en el tono de las conversaciones sociales y en la capacidad del sistema para reorganizarse sin fracturarse. Y es justamente esta etapa, donde la estructura es puesta a prueba, la que determina si la economía está entrando en una transformación que conducirá a crecimiento renovado o si se aproxima un periodo donde las tensiones superarán la capacidad colectiva de adaptación. Con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido un recorrido profundo por los movimientos que están redefiniendo el panorama económico actual y por las señales que, aunque muchas veces pasan desapercibidas, terminan siendo las que anuncian las transformaciones más importantes. Comprender estos cambios no solo ayuda a interpretar el presente, sino también a prepararse para lo que está por venir, especialmente en un entorno donde la información viaja rápido y las decisiones deben tomarse con criterio y perspectiva. Si este contenido te permitió ver el mercado desde otro ángulo, pensar en el comportamiento de los ciclos o entender mejor las dinámicas que están moldeando el futuro financiero, te invito a apoyar este trabajo. Tu participación es lo que hace posible continuar desarrollando análisis con profundidad, claridad y sentido. Antes de cerrar, te agradezco por haber llegado hasta aquí, por tu tiempo y por tu interés en comprender la economía más allá de lo superficial. Y si te gustaría seguir explorando estos temas conmigo, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un like a este video. Es una forma sencilla de apoyar y de asegurarte de no perderte el contenido que viene. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo video.